Cordial saludo, mi nombre es Lisette Corrales, soy estudiante de radiología. Este es el último caso clínico de semiología. Aquí vamos a hablar sobre resonancia magnética. La primera pregunta es, ¿qué es el movimiento denominado spin y qué átomo en el cuerpo humano se encuentra en mayor proporción? El movimiento spin se le denomina al movimiento que realiza los protones de carga positiva alrededor de un eje, movimiento que realiza constantemente siendo en sí una corriente eléctrica que produce un campo magnético. El átomo de mayor proporción en nuestro cuerpo es el átomo de hidrógeno, debido a que contiene el 63% de nuestro organismo, que es agua, y nada más es un milímetro cubierto que contiene 19 protones de hidrógeno. 2. ¿Qué es el movimiento de precisión? La precisión es un tipo de movimiento que se puede comparar con el movimiento de la Tierra en órbita alrededor del Sol. Para los átomos se produce debido a la interacción del spin y el campo magnético. El núcleo tiene un momento de giro angular. El campo magnético externo produce una fuerza vertical o par sobre el movimiento angular, por lo tanto, inicia un movimiento circular giratorio a una frecuencia específica de cada elemento químico. Se denomina movimiento de precisión en otras palabras, después de que los protones se introducen en el campo magnético, no solo se aumenta, se alineará, sino que también comenzará a rotar rítmicamente. Este segundo tipo de movimiento se llama precisión. ¿Qué es la magnetización longitudinal? Es el conjunto de procesos por los que la magnetización nuclear recupera el equilibrio tras un pulso de un campo magnético externo. La aplicación de este campo magnético fijo a lo largo de un eje da una dirección estable a la magnetización y de una serie de pulsos de campo perpendicular para rotar la magnetización y a continuación dejar de que vuelva a relajarse sobre la base de estas técnicas. Por lo tanto, este proceso de relajación son de enorme importancia práctica para el diseño y comprensión de experimentos en resonancia magnética. ¿Qué es la magnetización transversal? El componente vector de magnetización M, que es perpendicular al campo magnético principal de BO2, es la magnetización transversal. MXY, MT o M, el conjunto de procesos mediante los que decae hasta prácticamente cero, por ejemplo, tras un giro de 90 grados, su valor se hace máximo, es llamado relajación transversal o relajación spin y se caracteriza por una constante de tiempo de T2. Gracias. Buenas tutores y compañeros, mi nombre es Ender Suárez Martínez, actualmente estoy matriculado en el CAT Corozal en el programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. A continuación les voy a compartir la respuesta de la pregunta 5, 6, 7 y 8 de la tarea 6 de semiología radiológica. Pregunta 5, ¿qué son los pulsos de 90 y 180 grados? Los pulsos de 90 y 180 grados son los encargados de que los protones se procesen en direcciones opuestas, es decir, si observamos un protón que se desplaza en una magnetización longitudinal, al aplicar estos pulsos observaremos que los protones cambian en dirección a una magnetización transversal. Además de lo anterior, también se puede decir que el pulso de 90 grados es el que inclina el vector de magnetización a un ángulo de 90 grados, mientras que un pulso de 180 grados gira la magnetización de 180 grados en torno al eje X. Este pulso hace que la magnetización se refase parcialmente y genere una señal denominada eco.
Pregunta 6. ¿Qué es el tiempo de relajación transversal o T2? El tiempo de relajación transversal está asociado al tiempo que emplea la magnetización con perder el 63% de la magnetización transversal. La pregunta 7. ¿Qué es el tiempo de relajación longitudinal o T1? El tiempo de relajación longitudinal está asociado al tiempo que tarda la magnetización longitudinal en recuperar cuando interviene con el tejido. Pregunta 8. ¿Qué es el tiempo de eco? Es el tiempo que transcurre entre el primer pulso enviado y la recogida de la señal. Muy buenas, mi nombre es Peter Alexander Romero Martínez, del programa Tecnólogo en Rayos X y Imagen Diagnóstica. A continuación, pues estaremos hablando de los aspectos generales en resonancia magnética. Las preguntas que me tocó sustentar del trabajo realizado anteriormente. Estaremos hablando qué es el tiempo de repetición en TR. El TR o tiempo de repetición es el tiempo que transcurre entre una u otra secuencia en pulso, o sea, entre una secuencia a otra, una adquisición de imágenes por resonancia magnética. Cuando un TR es corto, las diferencias de señal entre los tejidos dependerán de sus características T1, es decir, que las diferencias en la intensidad de señal de los diferentes tejidos son debido fundamentalmente a su diferencia T1. Cuando el TR es menor de 500 ms es corto y cuando el TR es mayor de 1500 es largo. El concepto importante es que si cambiamos la secuencia de pulso, podemos hacer que ciertas características tisulares sean más o menos importantes. Aquí podemos observar pues una imagen, un TR corto en una imagen pues axial de resonancia magnética, un T1, como observaremos la imagen cuando el TR es corto, y aquí cuando el TR es largo, pues los cambios que puede tener la imagen en una resonancia. ¿Qué componentes conforman la secuencia spin hecho? La potencia en T1 se obtiene cambiando un TR corto y un TR largo. La potencia en DP con un TR largo y un TR corto. Y la potencia en T2 con un TR largo y un TR largo. Los dos ecos para formar las imágenes DP y T2 se obtienen en el mismo TR tras un único pulso de excitación. Este pues es una de las secuencias bastante utilizadas en resonancia magnética. Aquí observaremos pues como en una imagen axial del cerebro pues las densidades que podemos observar en resonancia magnética. ¿Qué componentes conforman un spin hecho en potencial en T1? Para este término hablamos con respecto a la intensidad de la señal de los tejidos. La secuencia spin hecho en T1 se obtiene en tiempos de repeticiones cortos y tiempos de ecos cortos. Por tal razón, estos tiempos se van a obtener antes de la magnetización transversal. Con respecto a esto, la grasa en T1 se observa con mayor intensidad. En cambio, el agua la observaremos hipointenso sin señal. Pues aquí vemos pues una imagen en corte axial en resonancia magnética del cerebro, donde observaremos pues el agua pues se observará hipointensa, en este caso pues negro. ¿Qué componentes conforman la secuencia spin hecho potenciada ante 2? La secuencia spin hecho potenciada ante 2 requiere de un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo, por lo que tanto al aplicar esto automáticamente desaparece el efecto T2, el cual nos permitirá diferenciar el contraste de las imágenes, algo que nos va a permitir ver lo que no se pudo observar en T1. Como lo es el agua, en este caso aparecerá con mucha intensidad. Pues aquí vemos en las imágenes una resonancia de columna lumbar en corte sagital. Pues lo que hace esta secuencia es suprimir y permitir ver, pues en este caso pues el agua con mucha intensidad. Esto fue todo, pues muchas gracias por escucharme.
Hola, mi nombre es Silvana Coronado Serpa. Les vengo a hablar qué componentes conforman la secuencia de spin eco potenciadas en densidades de protones. Los componentes presentes en spin eco en esta potencia están relacionados en la magnetización longitudinal de los tejidos correspondientes de las densidades protónicas del núcleo de la molécula de hidrógeno. ¿Qué componentes conforman la secuencia intervención y recuperación? Esta relación está relacionada con la secuencia de spin eco en que se utiliza un pulso de 180 grados. Antes de alcanzar la secuencia de spin eco, este pulso de 180 grados es conocido como componente del tiempo de intervención y es aplicado para anular o intervenir la señal de algunos tejidos. ¿Qué componentes conforman la secuencia de STIR? En esta se logra la saturación de la base al T1 corte de la grasa. ¿Qué componentes conforman la secuencia de FLIR? Esta secuencia se encuentra la potencia en T2 en donde se anula la señal originada del líquido cefalorraquídeo. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luis Ángel Madrid Castro, estudiante de la Universidad Nacional de Arte de Distancia, actualmente ando en curso de Sismología Radiológica. A continuación daré respuesta a las preguntas que me corresponden respecto a la tarea propuesta de los estudios en resonancia magnética. Bueno, ¿qué componentes conforman la secuencia gradiente de hecho? Se trata de una forma de adquirir señales o ecos sin la aplicación de pulsos de 180 grados después del pulso inicial de 90 grados. En cambio, se invierte sucesivamente la polaridad del campo magnético externo al que está siendo expuesto el tejido. Otra pregunta. ¿Cuál es la función de los medios de contraste en resonancia magnética? Los medios de contraste son utilizados para mejorar la visualización de estructuras normales o lesiones en las imágenes. Ayuda también al radiólogo a observar más claramente ciertas zonas de las que se están estudiando. Otra pregunta, ¿de qué material está hecho la jaula de Faraday y cuál es su función principal? Es un contenedor recubierto por materiales conductores de electricidad, como planchas o mallas metálicas, que funciona como un blindaje contra los efectos de un campo eléctrico proveniente del exterior. Definir qué es una antena en resonancia magnética y qué tipos de antenas existen. Una antena en resonancia magnética es aquel elemento que se usa para recibir la señal de resonancia magnética de los tejidos del cuerpo. Es importante tener en cuenta la antena a utilizar para cada estudio, ya que con esta se tendrá mejor resolución espacial posible. Las antenas que existen, dentro de ellas tenemos las antenas de transmisión-recepción. Estas emiten la señal de radiofrecuencia y a la vez reciben la señal de los tejidos. Las antenas de recepción, la mayoría son de este tipo, las cuales solo reciben la señal generada por los tejidos. También tenemos antenas envolventes. Este tipo de antenas envuelven al paciente ya sea en general o parcialmente, pero la señal es uniforme en toda la zona que se requiere estudiar. También tenemos antenas superficiales. Estas solo captan la señal de una profundidad específica, es decir, 2/3 del diámetro de la antena. Además, se pierde la intensidad de la señal de acuerdo al aumento que se haga de la distancia. También tenemos antenas lineales, antenas de cuadratura. Las antenas lineales recogen la información de manera vertical en un eje del espacio, limitando la realización del estudio en un solo plano. Y las antenas de cuadratura, este tipo de antenas captan la señal de dos vías diferentes, obteniendo mejor resolución espacial, a su vez realizando secuencias en cualquier plano del espacio.